de la estabilización de las enfermedades o patologías, de los riesgos que pueden tener las presas, etcétera, etcétera, hasta que la obra está construida, después está, y nos vamos a parar antes de las obras anexas simplemente para decir que este tipo de presa no admite, en principio, sobre ellas, dentro de ellas o a través de ellas, a diferencia de lo que ocurre en las presas de hormigón. Es un resumen de unas cuantas presas francesas, acá he resumido eso, simplemente y a los efectos de mostrar la simplemente porque uno está siempre obligado a adaptarse a las condiciones del terreno, que son totalmente variables de un lugar a otro, sea por la geología, la sismología, la hidrología, etcétera, etcétera, de modo que eso, incluso por los recursos que hay en materiales en el entorno, o imponen una solución en lugar de otra. De modo que hablaremos de criterios, pero no podemos hablar de algo específico y concreto válida para todas, de modo que el tema va a estar más vale abierto en cuanto a filosofía y comprensión de los conceptos básicos de este tipo de presas. Hay las presas. Uno, levantar el nivel de agua, y otro, reservar un cierto volumen. El primero va a dar después potencia y después energía, o para poder transferir agua hacia otra cuenca, con otro destino, gracias a que sea, o cuando se trata de volúmenes, simplemente para retener agua en los periodos en que hay exceso incluso, y utilizar traspasos en el espacio, traspasos en el tiempo. Pero básicamente es esto. ¿Cómo se hace? Bueno, se busca satisfacer en forma durable estos. Para ello vamos a hablar de dos problemas: la impermeabilidad, no perder agua, y la estabilidad, no perder la obra para que la función, lo que en el gráfico precedente representé como una simple cortina hipotética, en realidad es una especie de colina artificial. Todas sería una colina artificial de material homogéneo isotrópico. No existe. Ya el hecho de construirla, de poner capa por capa, de materiales, con lo cual desde el vamos aparece una conductividad hidráulica más fuerte en horizontal que en vertical, etcétera, etcétera. Pero partamos de este con pasa en el interior de esa presa cuando la utilizo para retener agua. No existe un material perfectamente impermeable. El cuerpo de la presa estará totalmente saturado, se habrá establecido una red de flujos en la cual podemos imaginar o visualizar, entre comillas, potenciales. Las equipotenciales ponen en evidencia simplemente cómo se gasta la energía diferencial entre el plano de aguas arriba y el plano de aguas abajo, y las líneas de corriente definen como tubos de corriente dentro de las cuales fluye una parte del caudal total que el cuerpo de esa colina. Hecho singular, y esto entiendo que ya lo saben, es que cuanto más se juntan, se aproximan esas líneas de la velocidad. Si la velocidad a la salida, al pie de la presa, al tema de flujo, llega a ser importante, sea porque el diferencial de presión es muy grande, sea porque hay una relativa importante entre la conductividad hidráulica, es decir, la permeabilidad horizontal y la vertical, etcétera, etcétera. Y si la presa era homogénea y de elementos de granos finos, estos granos van a comenzar a perderse.
principio del fin de la obra. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo evidentemente evitar que salgan esas partículas y el material del pie de presa donde se ha juntado tanto caudal y donde las velocidades han aumentado. Entonces, no me queda otra alternativa que esa homogénea y empezar a combinar materiales y a poner piedras con peso para evitar que sean arrancadas, pero si las piedras son muy grandes que el tamaño de las partículas del cuerpo de la presa, evidentemente no voy a parar las partículas y seguirán fluyendo a través de los intersticios del material de protección. De modo que me veo obligado a crear un filtro entre el material cuya función es el peso para garantizar la estabilidad y el material. Ahora bien, ¿qué es un filtro? El filtro es todo cuerpo capaz de interponerse con el fin de evitar la migración de partículas, tan simple como eso. Si el grande tiene intersticios demasiado grandes, la presa está perdida de antemano. Intercalando un elemento intermedio que pueda retener esas partículas finas y que a su vez grande, el problema está resuelto. De modo que en presas, una de las primeras lecciones es tener conciencia de este problema. Van a haber filtros por todas partes. Van a haber, y es la clave, y es la seguridad de la perennidad de una presa de materiales sueltos. No voy a poner muchas ecuaciones que mencioné recién. Entiendo todo lo que concierne mecánica de suelos, todo lo que concierne hidráulica, en particular cuerpos, ya lo conocen. Sin embargo, este tema es tan crucial que voy a simplemente mostrar 3 inecuaciones. El filtro, decía yo, el primer objetivo es que la partícula fina no se escape a través de los intersticios de su material. Pues si tiende a escaparse, le coloco un material intermedio que llamaré filtro o llamaré transición. En la práctica, después de años de errores, se han podido compilar estas 3 reglas que son bastante simples. Si indicamos con D el diámetro de una partícula, con el sub 85 la partícula pequeña o la partícula grande como representativa de una curva granulométrica, siendo el 15 y el 85 los porcentajes que pasan. Si representamos con D mayúscula un diámetro cualquiera, el 15 en particular, del material grueso y con D minúscula del material fino, bajo la condición de que el tamaño pequeño de grano del material grueso sea más pequeño, porque que 5 veces el tamaño grande del material chico. Si esto está claro, entonces hemos bloqueado el material fino, ¿no? Se conserva la integridad de la presa. Ahora, ese material que yo coloco no tiene que perturbar lo que yo me he imaginado como red de flujo, o lo que yo deseo. Desear que no haya flujo o sí que lo haya para concentrarlo en un lugar determinado. Con el mismo criterio, teniendo en caso la ciencia común e histórica lo ha definido como el diámetro 15, hace falta que el diámetro pequeño característico de la filtración del material grande sea por lo menos 5 veces superior al del material chico. Con esto está garantizado que si antes filtraba, ahora sí, y que si antes no filtraba, no sea el material grande el que lo frene, sino que siga siendo el material original el que lo frene. Y por último, para evitar la segregación, en la medida que cuando uno vuelca material para construir una presa, vuelca toda una gama de diámetros, pero los granos tienen
la tendencia a desobedecer, y cuando uno los sacude, los vuelca, se organizan, se ponen juntos todos los pequeños y juntos todos los grandes, con lo cual y ocurre que en el borde inferior de una nueva capa de material colocado se encuentran los gruesos, por ende hay una conductividad mayor, todos los finos. Para evitar ese tipo de problema, cuando se han mezclado dos materiales, entonces basta con satisfacer la condición de no segregar. Si lo pongo ahora en términos más simples en rojo, tiene, como decía, una significación vital, que es esencialmente impresión de los fines. Lo demás es consecuente y es para no perjudicar otras funciones. Ahora fíjense que ya empezamos a encontrar aquí uno, que es, diría yo, el problema que ha dado lugar a la mayor cantidad y gravedad de rotura de presas, la tubificación, también conocida como piping. ¿Cómo ocurre esto? Imaginen ustedes una presa como la que está esquematizada ahora en la hoja 9. Tengo un nivel normal que está indicado con el color celeste, donde se ha establecido en su interior un flujo y en la cual hemos identificado la freada superior. Si en algún momento todo funciona bien, no hay ningún problema, en algún momento me veo obligado a levantar el nivel del embalse, se establece otro nivel de equilibrio, sería la curva 2, y esta ha superado las condiciones de resistencia de las partículas al pie de la presa. Entonces, en el punto ha pasado a fugar, a migrar algunas de las partículas. Se vuelve a la normalidad y uno cree que está tranquilo. No, no es así. Ya hubo un daño. Cuando el proceso inicia con muchísima lentitud y se propaga después con mucho tiempo. En la primera, un buen día, explota. Ese orificio que comenzó en la cara de aguas abajo se propaga hacia aguas arriba, llega a la parte final, y cuando se establece, no a través de los intersticios, sino a través de un conducto, la presa falla automática y rápidamente. Las tres se presentan la ruptura de la presa Teton Dam en el año 76 en los Estados Unidos. Abajo a la izquierda, una mancha, como un chorro de color oscuro, que no es otra cosa que el inicio de una tubificación en la cual el material del cuerpo, que es oscuro, es que progresa, que llega hasta la cara de aguas arriba, se produce la geometría completa del tubo, fluye, rompe y termina como ustedes han visto. Incluso en esta otra figura, fue un desastre, uno de los más grandes desastres de toda la historia de las presas. Pero con un bemol, algo muy interesante. No está directo que sean materiales sueltos, pero aprovecho para señalarlo. A pesar de la gravísima, la terrible rotura de esta presa, hubo un muerto. No se produjo por la obra, sino se produjo durante la evacuación. ¿Por qué? Simplemente había un plan muy serio, muy completo de evacuación en caso de emergencia, y terminó con un accidente mortal. Pero lo que quiero señalar, primero, este tipo de problema es gravísimo. Segundo, este tipo de problema sí se los hubo. Tercero, qué importante tener un plan de acción durante emergencias. Tenerlo preparado, tenerlo ejercitado. Sigamos entonces. Fíjense que he partido de una presa homogénea y ya le encontré un defecto. Por la naturaleza misma de las redes de flujo, el flujo con más altas velocidades y con una capacidad de daño bastante importante. Entonces me veo obligado a abandonar el concepto de homogeneidad pura de la presa y algo que tenga peso para que no sean arrancados los materiales y tenga filtros para que no migren a través del material que ofrece el peso que garantiza
Entonces he dado ya el primer paso hacia una presa zonificada. Y vamos a ver la evolución sucesiva de los problemas que tienen las presas gradualmente hasta que encontremos una presa o varias presas, no tiene por qué ser un solo tipo de presa, que satisfacen los objetivos globales que nos hemos impuesto. Entonces, voy a ir buscando, a medida que encuentre problemas, soluciones parciales o global, reitero, la satisfacción de mis objetivos. Partimos entonces de una presa sobre una fundación a la que considero homogénea, que para que sea una colina impermeable tiene que ser de grano fino, si no, no lo sería. De grano fino y tener cohesión, si no, sería lavada inmediatamente. Entonces estoy cayendo forzosamente en arcilla. ¿Qué pasa con la arcilla? Hay muchos países en zonas desérticas donde no hay, punto, no se encuentra. Entonces habrá que pensar que hay de esta presa, de este material. Por otro lado, las arcillas son difíciles de trabajar. Tiene poco contenido de agua, es difícil colocar. Tiene demás, es un pegote, no se puede ni siquiera caminar, uno se queda pegado. Entonces, todos los procesos que se deban hacer para añadir son procesos caros. Además, tiene una desventaja muy grande, por lo mismo que acabo de decir, si tiene exceso de agua y tiene exceso, puedo verme en serias dificultades para trabajarla en periodo de lluvias. Entonces podrán pasar meses sin que... Eso es a tener en cuenta, porque eso también es costo, ¿sí? O por lo menos lucro cesante. Por lo que vimos recién, es necesario que conforte el pie. El primer problema que señalé, que yo conforte el pie con peso y con filtro. Ahora, ese filtro también yo podría llevarlo a más tapiz drenante. ¿Qué ventaja tiene ese tapiz drenante? Simplemente que va a abatir la freática antes de lo que lo hace naturales, sin otro punto, o con el triángulo de refuerzo en el extremo aguas abajo. La ventaja es bastante simple, ganando más área de la presa con material seco, y todos sabemos que un material arcilloso seco es más duro, por no decir más resistente. Si además extiendo todavía más ese tapiz drenante y lo elevo, voy a captar más rápidamente, más temprano y en forma más uniforme, particular, el flujo del que veníamos hablando. Con lo cual, estoy abatiendo esa freática en forma sensible y estoy ganando. Segundo, en una superficie en la sección transversal de la presa de material seco, que es positiva por la sencilla razón de que es más resistente que el material. Entonces, ¿qué me impide pensar ahora que en lugar, después de tener esta chimenea y este tapiz drenante, al material fino, que es el verdaderamente impermeable, con la debida interposición de una transición o filtro, lo que está representado en naranja aquí? Bueno, en la zona seca, en lugar de poner arcilla, que me cuesta tanto, voy a poner piedra, porque hay, porque me sobra. En la parte de aguas arriba también, porque de todos modos un material impermeable reducido a una dimensión como la central, a la cual llamo núcleo impermeable, y que tiene la función específica de la impermeabilidad, estar saturado de agua, puede estar lleno de intersticios, con tal que tenga un peso suficiente como para darle o garantizar la estabilidad del núcleo impermeable, que saturado se comporta muy bien. Entonces, fíjense que hemos llevado muy adelante el tema de la zonificación de una presa, optimizando el uso
se le ha dado un rol diferente en una zona diferente. Tenemos la impermeabilidad, tenemos la estabilidad, tenemos la no migración, tenemos el no cambio de las velocidades, etcétera, etcétera. De modo que, ¿por qué no decirlo? He construido en función o atacando cada uno de los problemas una nueva presa que satisface globalmente mis objetivos con menor costo, porque lo estoy haciendo con materiales que requieren menos trabajo. ¿Cuáles son llegado los materiales más baratos? Obviamente son los espaldones, los consigo en forma masiva en cantera, con simplemente explotar las canteras en sentido doble, explotar por el uso de explosivos. Lo puedo hacer con grandes diámetros, con pequeños diámetros, etcétera, etcétera. Después se va a presentar otro problema, que es el problema de la compactar bloques grandes. Lo que nosotros tenemos para hacer compactación son máquinas. Son como tractores grandes, súper grandes si quieren, con un rodillo pesado, vibra, sacude, pero si la piedra es más grande que el tractor, no hay manera. Entonces, ahí están los límites. ¿Cuál es el segundo menos caro? Y acá tendría que decir que probablemente sean la chimenea y el tapiz drenante, porque puede ser roca o puede ser, tendré que clasificar, limpiar, hacer cortes, es decir, tomar la curva granulométrica natural y sacarle una parte o añadirle una parte para que se obtenga la curva granulométrica o estimado, mediante añadiéndole todavía un coeficiente de seguridad, para garantizar el buen flujo. Y por último, el más delicado de todos, el núcleo impermeable. Ese núcleo impermeable es arcilla pura. Podría llegar a serlo. En general se hace de arcilla pura en empresas muy pequeñas, porque es sencilla o porque es cara. Pueden ser mezclas de material que le da un poco de cuerpo con un porcentaje de arcilla que garantiza la impermeabilidad. Quiero señalar que si nuestra preocupación eran las filtraciones, acabamos de construir por pasos sucesivos una presa zonificada que se construye más fácil, más rápidamente y sin tantas interrupciones como la presa homogénea con la cual habíamos iniciado y que evidentemente cuesta menos. Presento ahora la freática, siguiendo con el pensamiento, tengo que verificar mi problemática de las filtraciones. Voy a encontrar que la freática es prácticamente un lago hasta en el interior del espaldón de aguas arriba, tiene una pequeña caída en el filtro de aguas arriba, tiene una bruta caída en el núcleo impermeable, entonces la pérdida de carga es muy elevada, vuelve a tener una pérdida de carga menor en la transición de aguas abajo, muy baja, cae dentro de la chimenea como una catarata, porque los orígenes son grandes, y después fluye como si estuviera en un canal en el tapiz drenante. Eso es lo que está ocurriendo. Y he logrado salvar toda la parte de aguas abajo, donde tienen las mejores condiciones de operación. Después veremos que y las cosas pueden cambiar, puede haber enfermedades, patologías, entonces hay que ser muy atento. Pero esto es lo que yo quería, parece viable. ¿Qué me impediría desplazar el núcleo central, el núcleo impermeable central? Y ganar mayor superficie de material seco. Nada, estoy haciendo más economía, porque la verdadera presa desde el punto de estabilidad, esa es la verdadera presa. Lo que tengo aguas arriba es un elemento impermeable. ¿Qué ventajas puedo tener con esto? Y simplemente ese núcleo va a estar mucho más comprimido que el precedente. El precedente, simplemente por el empuje del agua, como la cara de aguas arriba es prácticamente vertical, esencialmente cizallado por diferencia de fuerzas horizontales que vienen de las presiones, tendrá una componente de compresión muy superior. Y evidentemente un material que pretende o que debe ser impermeable, que debe garantizar la estanqueidad
que si se hubiese producido, si hubiese podido producir la más mínima fisura, la compresión me la cierra. Así que en ese sentido es positivo. Por otro lado, deslizamiento hacia aguas arriba, en caso de lo que se llama un vaciado rápido, es decir, imaginen la situación en que por mala operación o por la necesidad de vaciar rápidamente porque se produjo un sismo y sé que en alguna parte de esta presa hubo algún daño, voy a tener que cuidarme con cierta prudencia porque un descenso rápido del nivel del lago es posible y los niveles van a acompañar, van a ir rápidamente hacia aguas abajo, saturado, de grano fino, no baja tan rápidamente. Entonces me encuentro que tengo niveles de presión altos en el núcleo impermeable porque no drena fácilmente, toma tiempo, y un nivel muy bajo en el espaldón de aguas arriba y en el lago, evidentemente. Entonces el diferencial hace que la presión intersticial empuje hacia aguas arriba y se por un lado la ventaja de un núcleo comprimido, por otro lado la desventaja de un riesgo más grande en el caso de vaciado rápido. También me podría imaginar yo un núcleo que seguiría siendo central, núcleo impermeable, que seguiría siendo central, pero de otro material. ¿Por qué no de hormigón asfáltico? Hace un rato decía que el núcleo impermeable, perdón, es de arcilla o material fino, es muy difícil trabajar durante el periodo de lluvia. Y hay sitios en que los periodos de lluvia son muy prolongados. Entonces, realmente una presa en esas condiciones sufriría retrasos bastante importantes. Cuando hay retrasos y hay explosión de los intereses intercalares y los intereses que estoy pagando por los créditos que he solicitado para poder realizar la construcción. Pensar en algo que sea de alta resistencia, que pueda llegar a ser fino, que sea trabajable con frío, con calor y con lluvia, y ahí estamos cayendo en el asfáltico, no tiene nada de distinto respecto a los hormigones que nosotros conocemos, con dos condiciones. Primero, que el diámetro del tamaño máximo sea relativo. Y segundo, que contenga un cierto porcentaje de bitumen, de asfalto, con un porcentaje que oscila entre el 5 y garantizado. Resulta una membrana bastante delgada. Fíjense que los estándares están en el orden de Uribe y a veces se lo construye del mismo ancho hasta arriba simplemente por no tener que preocuparse en variar el ancho. Me tocó hacer una presa, es el emisario del lago Baikal, en Siberia, en Rusia. Y ahí para una presa de 180 metros, la base. Obviamente eso es una membrana, es como un papelito que no hay que dejarlo solo porque se cae y se quiebra. Pero si voy construyendo espaldones, ¿cuál podría ser el problema? Si entre los espaldones y ese núcleo vertical o subvertical de hormigón asfáltico he colocado transiciones como para ayudarlo, sostenerlo, como para que si hubiese alguna fisura tengan la capacidad de retener todo o parte del flujo que se instalaría. No hay muchas presas con núcleos de hormigones asfálticos en el mundo. No las hay. Simplemente por etcétera, pero hay antecedentes muy claros. Son pocas las empresas que han hecho, son pocas las empresas que saben hacerlo. Entonces, ese quizás sea también uno de los factores por los cuales porque hay que buscar empresas especializadas. ¿Qué me impediría también imaginar el construir un núcleo, perdón, un espaldón continuo y después venir a excavarlo o hacer una pared moldeada, llenarla de un material bentonítico o cemento bentonítico que después se va a consolidar más o menos, en lo cual tendría la función del hormigón y la bentonita tendría una función equivalente a la del asfalto. ¿Por qué no? Eso es posible también y existe. Hay menos casos todavía
que hormigón asfalto. Por último, puedo soñar más todavía y decir, ¿qué me impediría utilizar geomembranas para esto? Y veamos el esquema siguiente en la hoja 18. Evidentemente, yo puedo imaginar una hoja de una geomembrana suficientemente resistente, incluso con elementos textiles que le añadan resistencia a la impermeabilidad. La subvertical de un solo trazo es muy difícil porque, por otro lado, este tipo de cosas son sutiles, son delgadas, y dentro del espaldón van a quedar totalmente pegadas y copiando la forma, calcando la forma de la piedra sobre la cual se han apoyado. Y si la piedra solosa la puede romper. Entonces, en este caso es muy importante, en primera instancia, poner una transición sobre la cual se pueda apoyar la membrana sobre la piedra de aguas abajo en forma suave, sin sufrir punzonamientos. Entonces se la construye en zigzag, porque es como si se tuviese un encofrado que la va sosteniendo. Entonces se avanza una primera capa, se la apoya, se llena del otro lado, se construye superiormente el otro. Y acción que no ha sido dibujada acá, pero nada me impediría pensar en esto como una solución viable. Hay un problema, no obstante ello. Son tan pocos los casos en los cuales esto se ha dado. Ese problema es que el acordeón que yo he representado, que tiene por objetivo facilitar la acción también de material granular fino que evite que la piedra de aguas abajo punzone la membrana, bueno, resulta que cualquier asentamiento que haya, la forma de resorte, la forma de acordeón, le permite acomodarse simple, fácilmente y sin daño. En las laderas, a esa lámina yo la tengo que llevar y anclarla, así como ustedes ven que he sugerido un anclaje en un mate inferior de la presa, incluso con un puntito blanco que representa otra cosa que es una galería de inspección o de reinyección si fuese necesario, porque se encuentra alguna falla, alguna fuga. Si yo llevo esto hacia las laderas, allí ya no puedo jugar más al momento de hacer el anclaje. Entonces, si hay cualquier asentamiento que se produzca en las laderas, va a producir un desgarre completo y directo del anclaje, siendo soluciones que son complejas, cuya durabilidad no son muy grandes. De poder trabajar en este tema en una taguía. Una taguía es una obra temporaria, en general, que se dejar a seco una zona del río donde se construye la parte principal de la presa. Solo que esa taguía era la taguía de 135 metros de altura. Hablábamos hace un rato de eso en Tayikistán. Entonces, la taguía de una presa de 335 metros de altura es ya una presa considerable. Estudiamos mecanismos de rotura, buscamos soluciones que pudieran tener cierto difícil, fueron muy sofisticadas, se utilizaron finalmente por la sencilla razón de que se trataba de una obra temporaria, cuya vida útil es del periodo de exposición frente a las solicitaciones que hubieran podido imponer un asentamiento importante. Hacía pensar que ese periodo pasó, no hubo daño, pero reitero, es conceptualmente muy sencilla y muy elegante como solución cuando la tenemos pero en las laderas el anclaje es muy, muy difícil. ¿Qué me impide seguir pensando entonces ahora en llevar entonces
permeable del centro subvertical hacia la cara de aguas arriba. Hace un rato vimos que la desplacé permeable hacia aguas arriba, pero no totalmente. Ahora me estoy aventurando todavía más y lo pongo lisa y llanamente en la cara de aguas arriba. Es la cara impermeable del mismo mover de hormigón. Podría ser de un asfalto, de un hormigón asfáltico, y podría igualmente ser una geomembrana. Cuando el elemento impermeabilizador llevado a la cara de aguas arriba es de hormigón, hemos construido lo que se llama una presa. El nombre casi universal, a pesar de que es en inglés, es una presa CFRD. Es lo más práctico, es un nombre práctico, pero en suma es un cuerpo de enrocado con una pantalla impermeabilizante de hormigón. Ahora, no basta con decirlo, hay que hacerlo. Hay una serie de problemas que vamos a estudiar más adelante. Del mismo modo que me imaginé una impermeabilización sobre la cara aguas arriba de la presa hecha de hormigón, podría imaginarme también una de hormigón bituminoso y en una geomembrana. Todas son posibles. Cada una tiene su dificultad. Entonces, ¿cómo seguimos trabajando con el tema de la zonificación o problemas de filtración? Vamos a poner ejemplos y vamos a elaborar un poquito más. Por empezar, si es de hormigón, nosotros sabemos que pueden llegar a ser muy altas. La primera presa de este tipo se construyó en 1895. Tuvo montones de problemas, se los arregló con el tiempo, pero sigue sobreviviendo. Era una presa de 80 y pico. De hoy en día es Tianqianshao 2 en China, como su nombre lo indica, con creo 280 metros de altura. Y sobre 200 metros de altura, casi 300. Si yo tuviese un 2 o un 3% de asentamiento, que considerar como razonables, ya son varios metros de asentamiento. ¿Qué le pasa al hormigón? ¿Se va a fusionar completamente? Y no, fíjense que no. ¿Por qué? Simplemente este hormigón va a funcionar como una membrana muy sutil, muy delgada. El punto de apoyo ha dibujado una especie de L invertida en color rojo, que es un anclaje para fijar ese apoyo a la roca, es fijo, y a partir de ahí arranca como una especie de elástico para que el apoyo pueda tener rotación, desplazamiento horizontal, vertical, transversal, etc. Pero a partir de ese momento, esa membrana de hormigón es muy delgada con respecto a la altura. Entonces, si el radio de curvatura de la deformación de esa membrana es muy grande, entonces las deformaciones específicas serán muy pequeñas y compatibles con la resistencia del hormigón. Así que ya ven ustedes que las deformaciones sean de radio muy grande, reitero, la deformación específica es pequeña y será compatible con las características del hormigón. Pero muy bien, supongamos hasta un 5%, cosa que es muy rara, de asentamiento con respecto a la altura. Pero mientras la deformada de la presa sería con radios de curvatura equivalentes, punto por punto, muy grandes, no debería haber problema. Pero si se produjese una erosión o hubiese alguna fuga y me haga... Asensio, no se te escucha.
Asensio abandonó reunión, así que vamos a esperarlo que retome los problemas que tiene de señal. Aparentemente tiene el problema de conexión. Aparentemente sí, porque abandonó reunión, así que vamos a esperarlo que se vuelva a conectar. Perfecto. Pedimos paciencia por la conexión. Mientras tanto, el Meet siempre estuvo lleno con 100 asistentes y en YouTube anda el orden de 40 y pico, variando. O sea, los problemas de conexión, la impedicia del controlador más o menos va arrancando ese YouTube. Jorge está ahí. Creo que salió. Yo también. Tendría que poner en comunicación con él. Sí, avisarle que él tenía el WhatsApp hay lugares donde hay más de una persona escuchando, así que estamos en el orden de 150 personas agradecidos, alumnos, colegas de todas las edades. Gente de otros lugares que más alejado de la UNE o exalumnos de la UNE. Gracias a todos por conectarse y partir de esta charla abierta en exclusiva que Asensio le ha propuesto de una manera muy amena. A alguna otra también. Así que veremos de seguir con algunos otros conceptos. Tenemos ideas. Gracias del bono. Si alguno tuviera algún tema en particular, ahí se conectó Asensio. No tiene el micrófono. Ahí está el micrófono. Ahí te escuchamos. Ahora ahí se ve la pantalla. Asensio. ¿Se ve la pantalla? Todavía no. No. Se te ve a ti, Asensio. Ahí está empezando la presentación. Faltaba apretar. ¿Qué otro botón, Guillermo? En la tablet. En la tablet del medio y ahí se le despliega. Ay, ay, ay. El botón del medio y de ahí se despliega el menú principal. Ahí salió la presentación. Ahí saliste de presentación, Asensio. Sí. Vuelva a presentar, ingeniero. Sí. Ahí está entrando modo presentación, Asensio. Sí, pero ahora ¿qué debo hacer? Porque realmente todo lo que hice no funcionó. El botón de la tablet. Ahí se le va a desplegar el menú principal y ahí puede volver a... Ahí está.
El fondo de tu pantalla de Windows, ahora faltaría la presentación. Ahí Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno. ¿Dónde empezó el problema? ¿Estas láminas las vieron? Estábamos conversando sobre ahí. esa lámina, sobre las resultantes, sí. La resultante es... Las presiones y resultantes, digamos. Perfecto. Por ahí habíamos quedado. Perfecto. ¿Hasta ahí vieron? No. ¿Y ahí? Anterior. Ahí sí. Ahí. Bueno, yo decía entonces simplemente es evidente por la geometría del cuerpo impermeable cómo van a ser los diagramas del agua, ¿cierto? Y dónde se van a encontrar y por ende sus resultantes. Lo que es importante notar aquí es que la resultante en el caso de un núcleo central va a cruzar a la fundación muy lejos en el espaldón aguas abajo, más o menos a la mitad, mientras que en el caso de una estanqueidad aguas arriba, más o menos en el tercio de horizontal de la cara de aguas arriba. Ahora, ¿dónde está la diferencia, el beneficio? El beneficio es simple, porque para que yo pueda no deslice, necesito que esa fuerza subhorizontal o casi horizontal, cuando hay un núcleo impermeable, central, perdón, verticalizada todo lo que se puede. Y para verticalizarla estoy poniendo el espaldón de aguas abajo, que es peso. Y mientras más esfuerzo de base, grande será el espaldón. Ese problema no lo encuentro cuando la estanqueidad está hecha aguas arriba, por la sencilla razón de que tengo toda la masa de aguas abajo de presa para verticalizar una fuerza que ya está bastante verticalizada. ¿Por qué verticalizarla? Y porque si es horizontal no resiste, no resistencia a la fricción. Ventaja adicional de una impermeabilización de aguas arriba es la eficiencia del material. Nosotros sabemos que un material seco funciona mejor, saturado, peor. En el caso de un núcleo central, el margen que queda a igualdad de perfil o de contorno de presa es mucho menor en el caso de un núcleo central o al caso de una impermeabilización aguas arriba. Entonces son varias ventajas. Y decía incluso que las dos figuras que he representado acá no son vistas del coeficiente de seguridad, por la sencilla razón de que necesitaría un perfil aguas abajo mucho más extendido para estabilizar esa fuerza. En suma, está claro que este tipo de presas tiene una inteligencia inherente en la análisis. No es de casualidad que estas obras han explotado en el mundo y casi nadie se pregunta hoy en día, salvo casos muy particulares como tipo de presa. ¿Es esta o el BCR, es el hormigón compactado a rodillo? Por la misma razón, sencilla razón que acabo de dar. Ustedes ven las dos figuras de aguas arriba, están mostrando las losas continuas de una presa de enrocado con pantalla de hormigón de aguas arriba. Y arriba a la derecha se ve lo mismo en fase de construcción. Las armaduras que ustedes ven son simplemente armaduras de piel para evitar lesión. Una presa también de materiales sueltos, de enrocado, en la cual se ha puesto una especie de imprimante asfáltico para asegurar un buen contacto de la membrana blanca que se está colocando para asegurar la estanqueidad. Cualquiera de ellas funciona. De evitar, como decíamos recién, el punzonamiento de esa membrana con los ángulos o aristas muy agudas que pueda tener la piedra, interponer, capas intermedias. Yo supe que varios alumnos de los cursos de ustedes han estado en Potrerillos,
Así que me animo a hablar de esto y voy a hablar un poquito más de Potrerillos, de haber estudiado Potrerillos y haber dirigido los estudios que es 5 para participar en el concurso, que se ganó con el proyecto nuestro de una presa tipo CFRD, es decir, enrocado con pantalla de Nelly, porque en realidad la roca de allá no es de enorme cantidad de aluviones, así que la nuestra no se debería llamar presa de enrocado con pantalla de hormigón, sino presa de aluvión con pantalla de hormigón. Ese es el caso, que no sean rocas, sino aluviones, es decir, cantos rodados, le exige algunos elementos complementarios para garantizar la seguridad. Otro, también al curso fui el jefe de proyecto de diseño del equipo trinacional franco-chileno-argentino, con sede en... y después seguí durante la fase de construcción. Así que un proyecto que, por el cual tengo muchísimo afecto, en el cual se trabajó muchísimo, innombrables escollos de toda naturaleza, incluso administrativos. Pero eso es todo otro capítulo. Esta es la sección transversal principal, central, el dique de aluviones con pantalla de hormigón de Potrerillos. Eso es lo que está en marrón, que es lo que da el cuerpo de la presa. Además, eso para la estructura. Para la estanqueidad está la pantalla de hormigón que practica. Todo lo demás son elementos de transición para garantizar que se satisfagan las condiciones de seguridad, las condiciones de cuando hacen a producirse. Recién decía que la resultante de las fuerzas del empuje hidrostático se produce ya con una componente vertical bastante atractiva y bastante aguas arriba. Entonces, lo esencial de la presa desde el punto de vista resistencial es la mitad de aguas arriba. Con marrón oscuro es lo esencial de la presa. En el resto, menor resistencia, roca menos trabajable y por todo. De ahí hacia aguas abajo yo puedo degradar la calidad. Es decir, roca de menor resistencia, o roca menos trabajable y por ende será menos compactada, porque sus aportes son menores. Todo se juega allá por donde pasa la resultante. Como ustedes ven, aluviones que van desde pocos metros hasta 70 metros, aluviones que van desde pocos metros hasta 70 metros, como si fuera la flecha invertida de una iglesia en lo que fue un paleocauce. Eso requirió un estudio. Esencialmente sigue siendo lo mismo. ¿Qué es el trazo azul que he representado ahí? Entre los dos aluvionados, si puedo decir, que se llaman 3A y 3B en este dibujo, se ha colocado un dren muy importante. Fisuras, tal como lo dije recién, la primera capa, estamos pensando en fisuras del hormigón de la pantalla de la cara de aguas arriba, debajo de la cual se encuentra una capa que se llama 2B, que dije que es de materiales relativamente pequeños, muy densos, un nivel de compacticidad, que tiene por objetivo dos. El primero es que bajo ningún concepto se produzcan roturas localizadas, porque para acomodarse a deformaciones grandes a condición de que haya un radio de curvatura muy grande, no pequeño. Entonces, esa capa tiene el objetivo de impedir que se produzcan esas roturas pequeñas. Tiene una altísima impermeabilidad tal que si hay fisura, esta la retiene. Pero si de todos modos entra agua en el cuerpo 3A de la presa, va a migrar al elemento azul 4A que lo va a captar. Fíjense ustedes que en la granulometría del 2A encontramos material muy fino
incluso tiene una cierta componente, hasta un 5% de material fino en el sentido de geomecánica, por debajo de 1200, porque se busca impermeabilidad y se busca compacidad. Pero tiene como tamaño máximo 3/4 de pulgada, es decir, 19 milímetros. Inmediato está, tiene que haber otro material intermedio, pero yo voy a saltar al material 3A, que como ustedes ven llega hasta las 6 pulgadas. 3B, que dije, es degradado, porque la palabra degradado no es agradable, digamos, es menos exigente, cuyo 10 pulgadas. Todo eso por lo que vimos de dónde se produce o dónde se encuentra la resultante. Más aún, hay un detalle, el 4B, el punto 4B, que es donde el dren pasa de chimenea inclinada hacia aguas abajo a chimenea subhorizontal. Ahí puede fluir muchísima agua. Entonces no es cuestión de producir un codo donde se produzcan enormes pérdidas de agua. Esa zona, y ustedes lo pueden ver muy bien en la granulometría, tiene diámetros grandes y el más pequeño de pulgada. ¿Por qué? Hay muchos intersticios. Lo que se busca es facilitarle al agua la posibilidad de escurrir. Y ese tapiz subhorizontal se lleva hasta la salida de aguas abajo. Voy a señalar dos detalles más, porque es así como se va progresando en la concepción de una zonificación optimizada. En el extremo de aguas abajo de ese tapiz 4A hay una zona verde que se llama F. Ese material es bastante fino y de filtro con respecto al material 4B en la zona contigua. ¿Por qué será? ¿Cuál es el problema? Una idea bienvenida, pero vamos a hacer rápido. El dren 4B tiene por objetivo sacar rápidamente el agua. Y está apoyado. El aluvión es todo lo que hay, todo lo que el río trajo durante decenas de miles de años, suficientemente compactado por la cantidad de ese tiempo que hacen como un super vibrador y acomodan mejor, compactan mejor los aluviones en el lecho del río. Pero ese aluvión también tuvo según que haya habido más o menos agua, etcétera, puede haber habido depósitos de materiales finos, o caudales, materiales podrían ser arcillosos o podrían ser limosos y estar presentes en el aluvión y fluir en el aluvión hacia donde hay menos presión, como es el dren 4A. Y si fluyen, esos alineamientos pueden provocar una polución de ese material que no deseamos, porque ese material es la puerta de salida de cualquier filtración que se produzca en caso de daño por fisuras. Qué interesante. Es necesario, y hemos sumado un elemento más en el sentido de dar garantía a la perennidad de las funciones que le... Por ejemplo, más. El material número 1, cuya curva granulométrica se ve en el extremo derecho. ¿Cuál es la función de ese material? El plinto, es decir, el zócalo donde se ancla la pantalla de hormigón, y que en el caso particular de Potrerillos, un trazo vertical de una pared moleada para cortar la circulación a través de los aluviones. Bueno, ahí hay mucha movilidad, no solo porque es la zona de anclaje, y hay movilidad en la articulación entre el plinto, zócalo, y la pantalla, porque la presa se mueve cuando sube o baja el nivel del lago. Entonces esa articulación podría llevar, si las juntas de estanqueidad de cobre que también podría llevar a rotura y filtración. Pero justamente ahí es la zona donde hay mayor presión. Entonces, si llega a haber fisura ahí, es delicado, es grave. Entonces, no
se ha colocado un material 2A, que es muy fino también y que tiene a su vez un filtro para retener cualquier filtración que se produzca, sino que se ha colocado un material no cohesivo, es decir, tipo limos, tal que si la fisura se produce por simple presión del agua, se ha arrastrado hacia el interior y producido. Fíjense cómo uno se puede dar, cada vez que uno ha encontrado un problema, ha encontrado una solución y se da el lujo de hacer un nivel de detalle en la zonificación que cubre todas las expectativas que uno podría llegar a imaginar. Así que conceptualmente es muy inteligente, es muy atractivo, simplemente después hay que llegar a materializar. Así que con esto, un caso muy particular de una presa de esta naturaleza. Quiero mostrar otro detalle también. Esta es una vista en planta ellos. Y ahí lo que se ha dibujado en celeste es el lago hasta una cierta altura. El eje está oblicuo, la parte de aguas abajo está abajo de la derecha. Van a ver, está en la página siguiente, la 25. Y ese material que forma como dedos, así como extensiones, no es otro que el material 4 en sentido aguas arriba, aguas abajo, y el 4A, 4B en la parte transversal. ¿Por qué? Bueno, nosotros colectar material, nosotros queremos colectarlo y sacarlo de la mejor manera y más eficiente posible hacia aguas abajo, hasta un canal colector, pero ese material es muy caro, porque hay que hacer mucho tratamiento, extracción, cortes, añadidos, etcétera, etcétera, y además colocarlo lleva mucho trabajo. Que con la sección transversal de los canales, entre comillas, que hemos creado ahí, es más que suficiente para extraer cualquier filtración aún muy importante, sin mayor peligro. Entonces, ya ven ustedes que hasta uno puede darse el lujo de buscar economías. Vamos a cortar aquí, simplemente quiero decir, los gaviones también están constituidos de materiales sueltos. Un gavión es una canasta de piedras que son suficientemente pequeñas como para no ser constructivo útil cuando están aisladas, pero constituyen como ladrillos, como bloques suficientemente útiles cuando están encajonados. Y eso deja lleno de piedras y vuelta a cerrar. Entonces, cuando hablamos de materiales, presas de materiales sueltos, uno puede imaginar presas de este tipo también. Creo que es del orden de los 35, 38, no recuerdo bien, metros de altura. Existe también otro tipo de piedras que yo nunca trabajé, que es lo que se llama presas explotadas, hechas por explosión, ¿no? Se llaman las burst dams. Simplemente cuando se trata de cerrar un deslizamiento, muchas veces se producen por razones geotécnicas, hidrológicas, hidrogeológicas, deslizamientos de parte de una ladera, ¿no es cierto? Y lo bloquean y hasta traen problemas porque a veces constituyen un dique, ese dique donde no hay flujo, esa agua termina produciendo el equivalente de una rotura de presa con todos los daños que uno puede imaginarse. Bueno, a alguien se le ocurrió utilizar este sistema a los efectos de hacer presas que hoy en día tienen ya un récord de 150 metros de altura, presas explotadas, puedo llamarles así. Hay que hacer y después el resto, con todas las de la ley, como si fuera una gran ataguía, con todas las secciones bien controladas. Luego se explota una parte, se la deja caer y se controla, etcétera, etcétera. El récord mundial es Cambarata 1 en Kirguistán, país vecino de Tayikistán. Y son... Bueno, dejamos esto. Hasta ahora yo he supuesto siempre que la presa estaba apoyada directamente sobre roca competente, salvo en el caso particular de un paseíto tangente. Pero podría ocurrir, en efecto, que bajo la presa y antes de encontrar la roca competente sólida, haya suelo, haya aluviones o
dada. ¿Qué hago en esos casos? Bueno, el primer problema es conocer qué es lo que va a ocurrir ahí dentro de eso. Trazar las redes de flujo. Estas son las equipotenciales, que van desde el 0 hasta el 100%. Entonces, teniendo en cuenta mi conocimiento de la presión, yo podría decir, mire, no es un problema para mí. Este dique no está hecho para conservar agua. El problema no es el agua. Entonces, si yo pierdo metros cúbicos por año, no debería ser un problema. Conclusión, no hago nada. O bien, no solo pierdo agua y es el elemento más rico que he venido a buscar, sino peligro. Entonces, para todo eso hay que conocer muy bien la fundación, saber qué es lo que está pasando adentro. Eso fue uno de los problemas en Potrerillos. Hubo que hacer muy a saber lo que había adentro. Y a veces no se sabe nunca tampoco. Podría estar ocurriendo que haya lentejas de materiales muy conductivos. Coeficientes de permeabilidad muy elevados. Todo eso depende de la historia geológica de esa zona. Podría haber habido los aluviones de Potrerillos, podría haberse formado por deslizamiento de alguna ladera un dique, ese dique podría haber formado un lago, ese lago podría haber hecho. Y entonces las lentejas de arena que yo he representado aquí podría ser un caso, o podría haber sido un caso en Potrerillos de hechos, y podría ocurrir en cualquier otro proyecto. En Río Hondo nos está pasando exactamente lo mismo y genera una serie de temores, porque además de ser material, en caso de sismo puede llegar a la licuefacción. La licuefacción de materiales finos, cuando se produce un sismo y aumenta sensiblemente material en el equivalente de arenas movedizas. Es como que la presión ha sido tan grande que ya no hay soporte de eso y en realidad es un caldo. Ninguna capacidad. Por tanto, hasta aquí no hay problema. Si pasa cierto límite, que voy a llamar límite de alerta amarilla, estamos en serias dificultades. Cuando alcance la alerta algo por el equivalente, o hay que vaciar el embalse. Ese tipo de cosas forma parte de lo que yo mismo me formulo como respuesta cuando tengo presión. Mi pregunta, mi duda era, ¿será perenne la calidad de la inyección? ¿Será perenne el funcionamiento del núcleo central? Bueno, pero entonces para resolver el problema me hago una galería a la cual yo pueda acceder de aquí a 40 años para volver a inyectar si he observado que la línea prismática, etcétera, etcétera. Todo eso va junto. Y ustedes ven, en todo caso es lo que he querido mostrar con este ejercicio, que empiezo del perfil más bruto y simple, que encuentro el problema, le busco la solución, y así sucesivamente. Ese es nuestro oficio, solucionar problemas, y eso es lo que lo hace fascinante, y eso es el mundo de las presas de materiales sueltos. Vamos a llevar el mismo análisis también al caso de una presa de materiales sueltos con arriba. También podría ocurrir que haya fisuras, también podría ocurrir que haya daño en los órganos, sea en el exterior como en la zona de buscarle soluciones. Dejamos entonces el terreno ya con 10 alternativas de singularidad. Estas son las preguntas que nos habíamos ido formulando respecto de las filtraciones en el cuerpo de la presa o en la fundación tramo inmediato. De las fundaciones. Lo que me venga del lago también es un problema, y el lago trae sufrimiento y el viento genera olas y la lluvia también, pues la dejo simplemente de arena o de material fino, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que encontrar una respuesta. En el lago en particular, cuando haya viento se van a formar las olas,
Asensio. Asensio, avisarle por el WhatsApp, Jorge. Nuevamente pedimos disculpas, nos supera esto, pero vamos a tratar de arreglar. No sé si se me escucha, pero al finalizar vamos a hacer en forma escrita, por favor, porque hacerla con micrófono, el sincronismo entre varios y se crea un pequeño caos ahí. Entonces, para tratar de evitar eso, ustedes lo escriben y se lo vamos transmitiendo nosotros. Vamos a agradecer. ¿Se me escucha a mí, no? Gracias. Se escucha. Se le escucha. Ale, también, si me permitas, si para nuestros alumnos de la cátedra un poco enfatizar algunas de las cuestiones que surgían de clases previas a esta charla magistral del ingeniero Lara. Y un punto que surgía de nuestras conversaciones era el control de las filtraciones de empresas. Y fíjense cómo el ingeniero Lara le está indicando seguir esas filtraciones a través de piezómetros y evaluar las situaciones de alerta y de emergencia. No hay en lo que es en este tipo de presas. Particularmente a los alumnos que están cursando, me subo a caballo de lo que dice Guillermo Méndez. Hay temas de parcial acá disfrazados, así que tienen la disfrazar luego. Hay cosas que las vimos, están ampliadas acá con más grado de detalle y en horas, porque solicitamos su repaso para el próximo parcial en curso, el segundo de aprovechamiento de obras hidráulicas, dando por aviso de que este tema entra y es importante. Asensio, el micrófono. Perfecto. Aquí está llamando Jorge. Sí, Jorge, ya está, ya acabo de entrar, ¿eh? Sí. Por ahí quedó clarísimo el tema de la impermeabilización de núcleos de base, está para hablar de las olas. Por ahí, bueno, ir cerrando por acá y dejamos para otra oportunidad lo otro para no agotarlo tanto usted tampoco.
Así que yo creo que fue cerrando bastante bien. Maneja usted el tiempo, pero nosotros estamos atentísimos a todo lo que usted nos está contando, así que no se sienta de hacer, nadie conoce esta presentación completa, así que cuando usted la quiera parar, para nosotros está fantástico, no se sienta más, por favor. De acuerdo. Entiendo, Jorge, que bueno, me he pasado ya en tiempo, eso sí. Yo puedo continuar, lo que no afectarle las actividades a ustedes. Así que si a ustedes les conviene... Estamos en hora de mediodía, tranquilo. El que quiera seguir, sí. Voy a esforzarme... No le pusimos la pistola a nadie en la cabeza, así que... De acuerdo. Perfecto. Entonces... Yo estoy bastante complicado porque a mí se me corta se me mezcla lo que está. Sí. Y es parte de esta realidad que nos toca. Sí, es cierto, sí. Ahí todo... La comunicación diseñado para soportar tanto tráfico. Eso debe ser. Pero ahora la llevamos súper bien Bueno. parejito. Hay varios mensajes que sigan, por favor. Bueno, perfecto. Todo el tiempo Entonces, que quiera. vuelvo a tener el problema para entrar. Compartir, recuerda que tiene que colocar en compartir. Presentar, recomenzar, comenzar. Recuerde el botón del medio de su tableta, ahí se va a activar el menú y bueno, ahí diríjase a la presentación. Ahí está. Decíamos, mi problema ahora, después de haber terminado el tema de cómo definir zonas o cómo zonificar el cuerpo de presa, que es uno de los problemas más graves, más importantes, también le voy a prestar atención a lo que pase en superficie, en este caso en particular debido a olas, viento y lluvia. Son muy regulares y simpáticas, sinusoidales, mientras se acerca el efecto del talud de la presa hace que la ola se haga cada vez más cortita, en sentido aguas arriba y aguas abajo, pero más alta, con lo cual llega a ser inestable, termina rompiéndose y cuando rompe arriba de las piedras puede causar arriba daños muy, muy graves. Igualmente la precipitación, la lluvia puede hacer un lavado importante de lo que pase aguas abajo. Voy a entrar simplemente a título con esta olita que tenemos aquí cuando llega al talud. Cuando llega al talud se encuentra un plano inclinado y evidentemente va a trepar por inercia. Cuando entra va a producir la erosión, viene con velocidad, va a producir la erosión de las piedras que estén sueltas. Y como esas piedras tienen una cierta o distintas capas del material de protección que hayamos puesto, en general se lo llama riprap. Cuando suba, cuando baja también va a ser lo mismo. Va a salir arriba y abajo. Así que es un ataque va y viene sistemáticamente. Y el punto más crítico es probablemente aquel en el cual está bajando y se encuentra con que le está bajando una parte del flujo de la ola que había trepado, además está volviendo a la superficie una parte del flujo y está saliendo, y la piedra está bajo agua. Entonces ya no es una piedra que pese gamma R, gamma roca, sino que es una piedra que pesa gamma roca menos 1. Empiezan a salir, a irse. Y ahí es donde tenemos problemas. Entonces, he representado esas zonas de va y viene en torno de agua máximo maximorum de operación del lago y en torno del nivel mínimo minimorum de operación del lago. Es evidente que me tengo que ocupar de proteger toda esa zona. En el dibujo que hice, además en particular, la zona de trepada de la ola va más allá de la cresta de la presa. Eso quiere decir que con intermitencias, pero va a haber un salpicado de la ola. Si ese
camino superior. Ese coronamiento se utiliza como camino de tránsito. Si el chorro sigue una trayectoria balística y llega aguas abajo y la intermitencia es relativamente grande, estaré poniendo en peligro, sino también por el efecto intermitente de las olas. Quiere decir que es un tema que hay que considerar y voy entonces a buscar zonas que me cubran toda la acción de las olas, aguas arriba, toda la acción del viento y de la precipitación aguas abajo, toda la acción del viento y el oleaje también en la cara de aguas abajo cuando llega a producirse. Bueno, todo eso ha sido de